Antes de empezar, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayudas muchísimo a seguir trayendo más contenido. Ahora sí, comencemos. Mi compañero de pupitre era el chico de oro de la escuela. Muchas chicas dejaban dulces en su escritorio. Durante mi peor año de escasez, tomé de esos montones todos los días. Un mini rollo de canela hoy, un muffin de arándanos mañana. Cuando sonaba la campana del recreo largo y todos se dirigían a la pista para correr, yo deslizaba una rebanada de su brioche de fresa recién entregado en mi mochila, guardándola para el almuerzo. Hasta que un día vi los comentarios flotantes. Ha sido una desvergonzada desde que era niña. Tomando cosas a esta edad, nunca llegará a hacer nada. Su madre se marchó con otro. Su padre pierde todo su dinero. Una chica como ella no merece estar cerca de Asher. Necesita mirarse en un espejo. Déjenla tomar eso. De todos modos, su padre la va a enviar muy lejos por sus deudas. Nunca tendrá el derecho de pararse frente a Asher. Mi mirada permaneció fija en esas líneas de texto a la deriva. Me olvidé de masticar. El muffin ajeno se sentía pesado e insípido en mi lengua. Con cuidado, saqué la rebanada de brioche guardada de mi mochila y la deslicé de vuelta en el escritorio de Asher, escondiéndola como un secreto vergonzoso. No tenía idea de si los mensajes que flotaban en el aire eran reales, pero mi padre perdía el dinero. Eso era cierto. Mi madre nos había dejado hace años, incapaz de soportar el peso de sus deudas. Para el resto del mundo, ella simplemente se había ido. Así que si el texto decía que él me iba a mandar lejos para cubrir lo que debía, probablemente también era cierto. La campana del recreo sonó, aguda y exigente. Salí arrastrada por la multitud, mis piernas sintiéndose ligeras y huecas como si caminara sobre el aire. Tenía una necesidad de comer increíble. Por lo general, a esta hora ya me habría comido la mitad del desayuno de Asher. Hoy no. Las palabras brillantes seguían desplazándose por mi visión. Oh, miren quién dejó de tomar lo ajeno. ¿De repente encontró su conciencia? Deja de fingir. En cuanto el salón se vacíe, volverá a las andadas. ¿Cómo es que Asher no la ha atrapado todavía? Se está librando demasiado fácil. La que hace eso, siempre lo hará. Mantuve mis ojos en mis zapatos, en silencio. No se equivocaban. Sin importar lo desesperada que estuviera, tomar lo ajeno estaba mal. No debía haberlo hecho. Presioné una mano contra mi estómago. Pero Dios, tenía mucha hambre. Durante la clase de gimnasia en el campo, el mundo comenzó a inclinarse. El sol caía sin piedad. Mi nivel de azúcar en la sangre se había desplomado, y con solo un par de bocados en mi sistema, la cabeza me latía con un dolor sordo y pesado. A la mitad de nuestras vueltas, un compañero notó lo pálida que me había puesto y avisó al profesor. Al ver mi cara blanca como un fantasma, el entrenador me acompañó hasta la sombra de las mimosas en flor para que descansara. Me senté debajo de las flores rosas y plumosas, mirando inexpresivamente el edificio de ladrillos de la escuela a lo lejos. El texto se encendió de nuevo. La trágica protagonista secundaria se hace la frágil para dar lástima. Un clásico. Solo pensar en ella corriendo de vuelta al salón para hurgar en el escritorio de Asher me molesta. ¿No es esta una academia privada de prestigio? ¿Por qué admiten a personas con esa actitud? Este ambiente de escasez es sofocante. Hundí la cara en mis rodillas. Sus palabras eran muy afiladas. No quería mirar, pero las letras parecían seguir mi mirada, marcadas en el interior de mis párpados incluso cuando los cerraba. Ridícula. Falsa. Desagradable. Rara. Las críticas se repetían sin fin. Los comentarios se volvían más duros a cada segundo. Me mordí el labio, presionando con fuerza para ignorarlos. No lo soy. Solo tenía hambre. No soy una mala persona. La campana sonó, señalando el final del recreo. Los estudiantes regresaron en masa. Me quedé en el césped hasta el último momento, convirtiéndome en la última en entrar al aula. Asher ya estaba en su asiento, inclinado hacia adelante para organizar sus libros de texto. La dorada luz del sol entraba por la ventana, resaltando su mandíbula afilada y proyectando largas sombras de sus espesas pestañas. Era hermoso. Con razón era el chico de oro de la escuela, adorado por casi todos en Oak Ridge. No me atreví a mirarlo directamente. Manteniendo la cabeza agachada, caminé hacia mi pupitre. En cuanto me senté, mis ojos se posaron en el brioche de fresa que descansaba sobre su escritorio, junto al muffin a medio comer de esa mañana. Me quedé helada. Nunca antes había sacado su comida del cajón. ¿Acaso lo sabía? Los comentarios comenzaron de nuevo.
Miren qué culpable se ve. Definitivamente la descubrieron. Asher. Enfréntala. Que toda la clase sepa lo que ha estado haciendo. Mantengan limpia nuestra escuela. Echen a esa persona. Agarré el dobladillo de mi falda, mis nudillos poniéndose blancos. Mis palmas estaban resbaladizas por el sudor frío. Contuve la respiración, aterrorizada de llamar su atención. Y si se daba la vuelta y preguntaba por qué faltaba su desayuno. Imágenes de él avergonzándome frente a todos pasaron por mi mente. Todos estaban aquí. Si hablaba ahora, mi bochorno sería público. Tal vez tenían razón. Tal vez yo solo era una mala persona. La espiral de ansiedad se apretó en mi pecho. Y justo en ese momento, Asher se volvió hacia mí. Mi corazón dio un vuelco. Rápidamente miré hacia abajo, fingiendo buscar un libro en mi mochila. Afortunadamente no me acusó. Solo me observó en silencio. Sus ojos bajaron hacia mis manos, que retorcían frenéticamente mi uniforme. Frunció un poco el ceño. ¿Estás bien hoy? Abrí la boca. Había tanto que quería decir, pero sentía la garganta apretada y seca. ¿Y qué podía decir de todos modos? ¿Siento haber estado tomando tu desayuno? Eso sería solo una confesión incluso antes de que preguntara. Negué con la cabeza. Mi voz era apenas un susurro. Estoy bien. Mentirosa. Está sudando porque es culpable. ¿Por qué este drama barato tiene que arruinar un romance de preparatoria perfectamente bueno? Es tan molesta. Asher no dijo nada más, ni tampoco insistió. Simplemente se quedó ahí, estudiando mi rostro por un momento más. Justo cuando pensé que estaba a punto de decir algo, sonó la campana de advertencia para la siguiente clase. Dejé escapar un suspiro tembloroso. Nunca había estado tan agradecida por una campana escolar. La profesora entró, con un libro de texto en la mano, y yo abrí mi cuaderno apresuradamente, fingiendo tomar notas, aunque las palabras se mezclaban entre sí. Asher se dio la vuelta, con postura recta y atenta. Se concentró en la lección como si nada hubiera pasado. La tensión abandonó mis hombros, dejando en su lugar un dolor extraño y hueco. Él no presionó, no me expuso. Pero, ¿ya lo sabía? ¿Era demasiado educado para decirlo? Mi estómago gruñó de nuevo. Presioné una mano contra él y me mordí el labio. Parecía que también me iba a saltar el almuerzo hoy. La última campana de la mañana fue como una explosión de vida. El salón estalló instantáneamente en murmullos mientras los estudiantes empacaban sus mochilas, dirigiéndose a la cafetería. Audrey se dio la vuelta, con sus ojos brillantes fijos en mí. «Oye, Estela, ¿vienes a almorzar?» Negué con la cabeza rápidamente. «No, adelántate. Todavía tengo que terminar algo de tarea». La comida de la cafetería era demasiado cara para mí. Nunca iba. Audrey me invitaba ocasionalmente, pero después de mis constantes rechazos, nunca insistía. Era dulce, pero un poco despistada. Solo asintió, se despidió con la mano y se fue corriendo con sus amigas. Asher empacó sus cosas, se levantó y se fue con un grupo de chicos. El salón se vació rápidamente, dejándome sola. Me desplomé sobre mi escritorio, apoyando la barbilla en mis brazos. El murmullo del pasillo se desvaneció a lo lejos, y el hambre regresó con intensidad. Se sentía como una molestia punzante en las paredes de mi estómago. Metí la mano en mi bolsillo. 50 centavos. Era todo lo que tenía. Después de un largo debate interno, bajé a la tienda de la escuela. La pequeña tienda estaba relativamente tranquila. La barra de bocadillos más barata costaba 1.50. Me quedé parada frente al estante, mirando fijamente un paquete pequeño de galletas durante un buen rato, tragando saliva. Quizás me quedé ahí demasiado tiempo porque la cajera levantó la vista. ¿Puedo ayudarte a encontrar algo, cariño? No podía permitirme nada. Negué con la cabeza y salí corriendo por la puerta. Caminé hacia la tranquila arboleda detrás del antiguo edificio de la escuela. Casi nadie venía aquí. Me escondí en la sombra de un gran roble. El texto flotante se encendió de nuevo. Ja, ja, ja. Ni siquiera puede pagar una barra de $1. Solo tómalo de Asher de nuevo. No es como si no lo hubieras hecho 1.000.000 de veces. Alguien que toma lo ajeno intentando actuar con rectitud. Divertidísimo. Disfruta quedarte sin comer. Tú misma te buscaste todo esto. Me quedé callada. Sabía que lo que había hecho estaba mal. No lo volvería a hacer. Pero al texto no le importaba. Seguía desplazándose por mi campo de visión. Mientras miraba inexpresivamente las palabras, unas risas resonaron en el sendero. Levanté la vista para ver a Asher y a otros chicos pasando por ahí. Él sostenía una botella fría de refresco,
con sus largos dedos envueltos alrededor del cristal. La luz del sol se reflejaba en la condensación, haciéndola brillar de una manera dolorosamente resplandeciente. Me encogí detrás del roble, escondiéndome por completo. Esperé hasta que sus pasos se desvanecieron por completo, antes de atreverme a salir a escondidas y regresar al salón. Caminé despacio, y para cuando regresé, Asher ya estaba allí. Su refresco estaba a medio terminar sobre su escritorio, justo al lado del brioche de fresa de esta mañana. Aparté la mirada de inmediato, fingiendo organizar mis libros. Me latía la cabeza. Un mareo se apoderó de mí, y mi estómago se retorció de dolor. La voz de la profesora sonaba como si viniera de debajo del agua. Apoyé la cabeza en el pupitre, con la mano agarrándome el estómago mientras un fuerte calambre lo atravesaba. La incomodidad me subía por la garganta. Hundí la cara en mis mangas, con la esperanza de que la oscuridad atenuara el malestar. ¡Ay, por favor! Se saltó un almuerzo y actúa como si hubiera estado sin probar bocado por 3 días. ¿Es así como se comporta una estudiante becada? ¿Durmiendo en clase? No se merece la ayuda económica que le da Oak Ridge. No está aquí para aprender. Está aquí para atrapar a un chico adinerado. ¿Por qué otra razón se metería junto a Asher? Exacto. Se la pasa mirando su escritorio. Sus intenciones son tan obvias. Me mordí los labios con tanta fuerza que sentí el sabor a cobre. Mis uñas se clavaron en mis brazos. Quería gritar. Quería defenderme. Pero no podía. Era una estudiante becada y sí miraba el escritorio de Asher. Pero no era con malas intenciones. No es que alguien fuera a creerme. ¿Estela? La voz de la profesora me devolvió de golpe a la realidad. Me puse de pie, con la mente completamente en blanco. No había prestado atención en absoluto. Todos los ojos en el aula se volvieron hacia mí. El calor subió a mi rostro, ardiendo. La profesora repitió: ¿Cuál es la solución al problema 4 de la pizarra? Me quedé mirando la pizarra blanca. Había 3 ecuaciones diferentes y ni siquiera sabía a cuál estaba señalando. Me quedé paralizada, con los dedos agarrando desesperadamente la tela de mi falda, incapaz de pronunciar una sola palabra. El texto se burlaba de mí implacablemente. Ja, 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 mírala, completamente perdida. ¿Niña becada? Más bien caso de caridad. Es lenta y despistada. Solo siéntate. Te estás avergonzando a ti misma. Mi visión se volvió borrosa, y las lágrimas se acumularon en mis ojos. En ese momento, Audrey giró un poco la cabeza. En un susurro destinado solo para mí, dijo: Es la B. La profesora vio mi angustia y suspiró. Siéntate, Estela. Por favor, presta atención. Cuando finalmente sonó la campana, la profesora recogió sus papeles y se fue. La clase se dispersó en sus grupos habituales, algunos charlando junto a los casilleros, otros durmiendo sobre sus escritorios. Me quedé sentada, quieta, fingiendo escribir. Mi estómago estaba vacío, adolorido, y la cabeza me daba vueltas con cada respiración. El texto flotante seguía su curso. ¿En serio? ¿Cuánto tiempo va a seguir sacando provecho de esto? Es solo una comida perdida. Sin embargo, gran actuación. Tan joven, pero tan calculadora. Es de mal gusto. No estaba actuando. Genuinamente estaba sufriendo por la falta de comida. Pero no había forma de explicarle eso a un montón de voces invisibles que ya habían decidido que yo era la mala de la historia. Mi bolígrafo soltó una mancha oscura de tinta en mi papel borrador. Respiré profundo, alejando el bolígrafo. Podía manejar esto. Solo necesitaba concentrarme en mis estudios. Entonces, Audrey se dio la vuelta, luciendo frenética. ¿Estela? Oye, ¿de casualidad tienes una toalla femenina? Mi periodo bajó inesperadamente y mi casillero está vacío. Mi mano se apretó alrededor de mi mochila. Sí tenía. En el bolsillo más profundo de mi mochila, envuelto en una bolsa de plástico barata, había un paquete de toallas de marca genérica. Las había comprado por internet. $8 por una caja de 100. Sin marca. Empaque tosco. Se sentían rígidas y ásperas. A menudo me causaban irritación. ¿Cómo podía prestarle algo así a Audrey? Ella siempre usaba opciones orgánicas de alta gama. Estaba demasiado avergonzada para ofrecerle algo tan económico y de baja calidad. Tartamudeé. Déjame revisar mi mochila. Abrí la cremallera de mi mochila, fingiendo buscar, mientras mis dedos rozaban el plástico rígido y crujiente. Retiré la mano como si me hubiera quemado. Los comentarios estallaron al instante. Definitivamente tiene una, solo que no quiere compartir.
Qué egoísta. Audrey siempre es amable con ella. Solo le tiene envidia a Audrey. Audrey es bonita, adinerada y perfecta para Asher. Ella actúa de una forma muy mala. Me mordí el labio, levanté la vista y mentí. Lo siento, Audrey. No tengo ninguna. Ah, está bien, dijo Audrey suavemente. Le preguntaré a alguien más. Estaba a punto de darse la vuelta cuando dos chicos vinieron jugando bruscamente por el pasillo. Con un fuerte choque, se estrellaron directamente contra mi escritorio. Mi mochila se deslizó de la silla, golpeando el suelo. La cremallera se rompió y todo se derramó por el piso. Lápices, borradores, libretas y la económica bolsa de plástico que contenía las ásperas toallas. Rodó justo hasta los pies de Audrey. El color desapareció de mi rostro. Caí de rodillas, agarrando frenéticamente mis cosas, tratando de meterlas de nuevo en la mochila. Pero ya era demasiado tarde. Audrey ya lo había visto. Miró hacia abajo, luego me miró a mí, confundida. Stella, sí tienes. ¿Por qué dijiste que no? El silencio que siguió fue el más largo de mi vida. Audrey seguía mirándome, con la confusión dibujada en su cara perfecta. Alrededor, algunos estudiantes levantaron la vista de sus teléfonos, atraídos por el sonido del choque y la mochila cayendo. Sentí cada mirada como una aguja clavándose en la nuca. Las palabras flotantes se encendieron con furia. Atrapada. Finalmente la vemos como es, mentirosa, ladrona y ahora encima mezquina. Audrey le ha sido tan buena. Mírala ahí, de rodillas, incapaz de dar una sola explicación decente. No tiene remedio. Me quedé paralizada en el suelo, con las rodillas contra el linóleo frío, sosteniendo el paquete de toallas entre los dedos. El plástico crujió levemente. Ese sonido pequeño, casi inaudible, me pareció un trueno. No son de buena marca, logré decir al fin, con la voz tan baja que apenas era un hilo. Podrían irritarte. No quería que te hicieran daño. Audrey parpadeó. Luego se agachó, recogió la bolsa del suelo antes de que yo pudiera quitársela y la examinó un momento. Stella. Su voz era suave, sin el filo que yo esperaba. Necesito algo ahora mismo. La marca no me importa. No esperó mi respuesta. Tomó 2 toallas del paquete, me devolvió el resto con una pequeña sonrisa y se levantó para ir al baño. Así de simple, sin drama, sin burla. Se fue. Me quedé en el suelo un segundo más, procesando lo que acababa de ocurrir. El texto tardó en reaccionar. Cuando lo hizo, el tono había cambiado. ¡Qué conveniente! Ahora resulta que era por su bien. Excusa barata. Todo el mundo vio que mintió primero. Una buena persona no miente. Una buena persona no roba. Una buena persona no es ella. Me puse de pie despacio, recogí mis cosas y volví a mi silla. El dolor de cabeza seguía ahí, sordo y persistente, marcando cada latido. Me recosté en el respaldo de la silla y cerré los ojos un momento. No soy una mala persona, solo estoy cansada. La voz interna sonó débil incluso para mí misma. Cuando los abrí, Asher estaba mirándome, no con el ceño fruncido de quien acusa, ni con la curiosidad superficial de quien chismea. Era una mirada larga, directa, sin prisa, como si estuviera calculando algo que aún no terminaba de resolver. Aparté los ojos de inmediato. El texto no tardó. ¿Vieron eso? La miró de nuevo. Pobre Asher, tener que soportar a esta criatura al lado. Alguien debería decirle lo que le roba todos los días. Hoy paró, sí, pero ¿cuánto durará? La naturaleza siempre regresa. Mañana volverá a robar. Ya verán. Apoyé el codo en el pupitre y cubrí mis ojos con la palma. El texto continuaba desplazándose sin importar si miraba o no. Era como tener una pantalla pegada al interior del cráneo. ¿Por qué puedo verlos? Era la primera vez que me hacía esa pregunta en serio. Desde que aparecieron, había asumido, con el agotamiento propio del hambre y la vergüenza, que eran reales. Comentarios digitales flotando en el aire, visibles solo para mí. Pero, ¿por qué para mí? ¿Qué sentido tenía? No había nadie a quien preguntarle. No tenía ese tipo de amistades. Audrey era buena, pero superficial. El resto del salón me veía como parte del mobiliario, cuando me veían. Audrey regresó del baño. Se sentó y me lanzó una mirada de agradecimiento discreta antes de volver a su teléfono. Eso fue todo. Ningún escándalo. Ninguna exposición. El mundo siguió girando como si nada, salvo que dentro de mí algo no giraba. Las últimas clases de la tarde pasaron lentas,
con la luz del sol moviéndose por el piso del aula en franjas largas y doradas. Mi estómago ya había dejado de gruñir. Cuando el hambre llega a cierto punto, el cuerpo se rinde y queda en silencio, un silencio que es peor que el ruido. Copié lo que estaba en la pizarra sin procesar nada. Fórmulas, fechas, definiciones. Mi mano se movía sola mientras la cabeza seguía en otro lugar. Mírala fingir que estudia. 0 en participación, 0 en presencia, 0 en todo. Se pregunta por qué tiene beca de necesidad y no de mérito. Hay una diferencia. Una es caridad. La otra es logro. ¿Adivinen cuál es ella? Apunté más rápido. No para aprender. Para tener algo que hacer con las manos. La campana final sonó a las 4:30. El salón se vació en menos de 2 minutos. Yo fui la última en levantarme, como siempre. Me tomé el tiempo de guardar cada libreta con cuidado, de cerrar la cremallera rota de la mochila con un clip improvisado, de revisar que no hubiera dejado nada. Cuando por fin salí al pasillo, estaba casi vacío. Los pasos de otros estudiantes resonaban lejos, hacia las puertas principales. Bajé la escalera despacio, con la mano deslizándose por el pasamanos frío. Afuera, el sol de la tarde golpeaba el patio de piedra con una luz naranja y pesada. Los últimos grupos de estudiantes se dispersaban hacia los autos que esperaban, hacia las bicicletas, hacia la parada del autobús al final de la cuadra. Yo caminaba hacia allá también, con la mochila colgada de un solo hombro, porque el otro tirante se había roto el mes anterior. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí. «Estela». Me detuve. Era la voz de Asher. Me di la vuelta despacio. Él venía caminando con las manos en los bolsillos del pantalón, sin prisa, con esa postura que siempre tenía, natural y relajada, como si el mundo fuera un lugar sin urgencias para él. Se detuvo a 1 metro de distancia. El texto ya estaba encendiéndose a los lados de mi visión. Aquí vamos, la confrontación que merecía desde el primer día. Esperen, Asher la va a destrozar en público, que todos los que salen ahora mismo lo vean, que quede grabado, que quede expuesta. Tragué saliva. El corazón me latía rápido y sordo, como si intentara escapar por la garganta. Preparé lo que diría. Lo sé, lo admito. Fui yo. Lo siento. Las palabras estaban listas, ordenadas, pequeñas y limpias, esperando ser pronunciadas. Asher me miró. Abrió la mochila que llevaba al costado y sacó algo. Lo extendió hacia mí. Era una barra de granola, sin abrir. De esas que venden en la tienda de la escuela, con la etiqueta de 1,50 que yo había visto esa mañana. «No he visto que hayas comido nada hoy», dijo, con la misma voz directa y sin rodeos que usaba en clase. «Toma». No lo tomé. No pude. Me quedé mirando la barra como si fuera un objeto de otro planeta. El texto explotó. «¿Ven? Hasta él tiene lástima de ella. Esto es humillante. Está recibiendo caridad de la persona a quien le roba. No tiene vergüenza. Si tuviera un gramo de dignidad, rechazaría eso y se iría». «No es necesario», dije, con la voz más firme de lo que me sentía. «Lo sé», respondió él. «Igual tómalo». Hubo algo en su tono que no era lástima. No era condescendencia. Era simplemente un hecho, enunciado con la misma neutralidad con que habría dicho el examen es el viernes. Sin adornos. Sin esperar gratitud. El texto siguió encendiéndose, pero por primera vez en todo el día, algo en mí no lo siguió. Extendí la mano y tomé la barra. «Gracias», dije, apenas en voz alta. Asher asintió una sola vez. Se dio la vuelta y caminó hacia el grupo de chicos que lo esperaba en la entrada. Nadie nos había visto. Nadie había estado mirando. No había habido escándalo ni exposición. Solo una barra de granola en mi mano, y el peso extraño de no saber qué hacer con algo que no fuera vergüenza. Esperé a que Asher desapareciera entre sus amigos antes de rasgar el empaque. Me la comí de pie, en silencio, junto a la hilera de arbustos al borde del patio. Era la cosa más dulce que había probado en días. El texto no paró, pero mientras masticaba, despacio, con los ojos fijos en el suelo, tomé la primera decisión clara de todo el día. Esto tenía que cambiar. No él, no ellos. Yo. Esa noche, acostada en el colchón fino que compartía con el silencio del departamento vacío, tomé un cuaderno viejo y escribí 2 columnas. En la izquierda, lo que era verdad. En la derecha, lo que el texto decía. Las comparé línea por línea, con la misma frialdad con que habría revisado un ejercicio de matemáticas. Mi padre jugaba. ¿Verdad? Mi madre se fue. ¿Verdad? Robaba comida. ¿Verdad? Aunque ya no.
Pero nunca llegarás a hacer nada no era un hecho. Era una apuesta. Y las apuestas se podían perder. Cerré el cuaderno. Apagué la luz. Por primera vez en semanas, dormí sin despertarme a la mitad de la noche. Al día siguiente llegué temprano a Oak Ridge, antes de que los pasillos se llenaran. Fui directo a la biblioteca, al rincón que quedaba detrás de la sección de enciclopedias, donde nadie iba porque todo el mundo buscaba en Internet. Me senté, abrí mi cuaderno y empecé a repasar los temas de la clase que había perdido el día anterior, mientras el hambre me nublaba la mente. Esta vez podía leer. Esta vez podía pensar. Fue ahí donde la encontré. La señora Peralta era la bibliotecaria auxiliar, una mujer pequeña con anteojos redondos, y el hábito de caminar en silencio entre los estantes, como si los libros pudieran asustarse. Llevaba semanas viéndola sin realmente mirarla. Ese día se detuvo junto a mi mesa y dejó una manzana roja sobre el cuaderno, sin decir nada. La miré. Ella me miró por encima de los anteojos. «Llegas temprano todos los martes y jueves», dijo, en voz baja, «y nunca traes nada de comer». No era una pregunta, era una observación, enunciada con la misma calma con que Asher me había extendido la barra de granola. Esperé el texto. Llegó, puntual. Otro caso de lástima. Primero Asher, ahora la bibliotecaria. Colecciona caridad como otros coleccionan trofeos. Patético. Lo dejé pasar. Tomé la manzana. Gracias, señora Peralta. Ella asintió con la cabeza y siguió su camino entre los estantes. Eso fue todo. Pero algo en ese intercambio, tan pequeño y sin testigos, me aclaró algo que no había sabido nombrar hasta ese momento. No todos los que me veían me estaban juzgando. Algunos, simplemente, me veían. Durante los días siguientes trabajé en silencio y con método. Revisé el reglamento de becas de Oak Ridge, que estaba publicado en el portal interno de la escuela, y encontré algo que nadie me había mencionado en la entrevista de admisión. Existía un fondo de emergencia alimentaria para estudiantes becados. No era público. No estaba anunciado. Era un formulario de 3 páginas que había que solicitar directamente a la coordinación académica, con una carta de justificación y el historial de calificaciones del semestre. Mis calificaciones eran buenas, incluso con los días malos. Llené el formulario en la biblioteca, con la pluma que me había prestado la señora Peralta y la manzana a medias sobre la mesa. Lo revisé 3 veces. Luego lo guardé en la mochila, en el bolsillo interior, lejos de la cremallera rota. El texto flotó encima de la página mientras escribía. ¡Qué ingenua! Nadie aprueba esas solicitudes. Son formularios decorativos para que la escuela parezca compasiva. Se van a reír de ella en coordinación. Y si por algún milagro la aprueban, todos van a saber que no puede ni alimentarse sola. Más vergüenza encima de la vergüenza. Terminé la última línea de la carta. La doblé con cuidado. Puede que tengan razón. Puede que no sirva de nada. Pero no presentarla garantiza que no sirva de nada. Lo que no había previsto era que Asher me vería salir de coordinación académica. Yo no lo busqué. Él tampoco. Simplemente estaba ahí, recostado contra la pared del pasillo con el teléfono en la mano, esperando, supuse, a alguno de sus amigos. Cuando salí por la puerta de vidrio con el sobre en la mano, nuestras miradas se cruzaron medio segundo. Él bajó el teléfono. ¿Todo bien? Sí, dije, y esta vez no era mentira. Asher me estudió un momento, con esa mirada larga que ya había aprendido a reconocer. No preguntó qué había entregado. No preguntó por qué. Solo asintió, como si mi respuesta le hubiera confirmado algo que ya sospechaba. Seguí caminando. El texto explotó detrás de mí. Mírala, toda envalentonada de repente. Un formulario y ya cree que cambió su historia. Asher la nota porque le da lástima, no porque le importe. En cuanto esto pase, volverá a ser invisible. Siempre lo fue, siempre lo será. Nada de lo que haga va a cambiar de dónde viene. Me detuve en mitad del pasillo. Respiré despacio. Y entonces lo entendí, con una claridad que me sorprendió por lo sencilla que era. El texto siempre había sabido exactamente cuándo atacar. Cuando tenía hambre. Cuando mentía. Cuando me exponían. Cuando actuaba. Siempre justo cuando daba un paso. Lo que significaba que el texto no era un observador neutral. Era algo que necesitaba que yo me detuviera. Y eso significaba que moverse era exactamente lo correcto. La respuesta de coordinación llegó el jueves por la mañana, antes de la primera clase. Un sobre blanco en mi casillero, sin nombre en el remitente, solo el sello interno de Oak Ridge en la esquina. Lo abrí ahí mismo, de pie frente al casillero abierto, con el ruido del pasillo a mi alrededor. Solicitud aprobada.
A partir del lunes, la estudiante Estela Mora tendrá acceso al comedor con cargo al Fondo de Emergencia Académica, sin costo ni registro visible para terceros. Lo leí 2 veces. Luego lo doblé y lo guardé en el bolsillo interior de la mochila, junto a la cremallera rota. El texto no tardó. Así que funcionó. Qué conveniente. Ahora va a comer gratis mientras otros pagan. Más caridad. Más deuda moral que nunca podrá saldar. Y sigue sin resolver nada real. Su padre sigue jugando. Sus deudas siguen creciendo. Un almuerzo gratis no cambia el fondo del problema. Cerré el casillero. Tienes razón, pensé, sin ironía. Un almuerzo no cambia el fondo del problema, pero me mantiene de pie para resolver el fondo del problema. El lunes entré al comedor por primera vez desde que llegué a Oak Ridge. Era más grande de lo que recordaba de la visita inicial. Techos altos, mesas largas de madera clara, luz natural entrando por ventanales que daban al jardín posterior. Olía a pan recién horneado y a algo con especias que no supe identificar. Me acerqué a la caja con el sobre en la mano. La señora de la caja lo revisó, tecleó algo en su sistema y me entregó una tarjeta laminada sin decir nada especial, sin mirarme distinto, sin bajar la voz. «La ensalada de pollo está buena hoy», dijo, y llamó al siguiente. Me senté en una mesa del extremo, cerca de la ventana. Comí despacio, con cuidado, saboreando cada bocado de una manera que probablemente nadie a mi alrededor podría entender. El texto siguió apareciendo entre cucharada y cucharada, pero lo ignoré con una facilidad que me sorprendió. Audrey me encontró antes de que terminara. «Estela». Se dejó caer en el asiento frente a mí con su bandeja. «¿Desde cuándo almuerzas aquí?» «¿Desde hoy?», dije. Ella sonrió como si eso fuera la cosa más normal del mundo, y empezó a contarme algo sobre el proyecto de historia que tenían que entregar la semana siguiente. La escuché. Respondí. Terminé mi almuerzo. Por primera vez en meses, la tarde no empezó con dolor de cabeza. Lo que cambió después fue gradual, pero fue real. Con el estómago lleno, la mente funcionaba distinto. Las clases dejaron de ser ruido blanco. Las fórmulas en la pizarra empezaron a tener sentido de nuevo, como cuando era más chica, y estudiar era lo único que me salía bien. Participé en clase 2 veces en la misma semana. La segunda vez, la profesora de literatura me miró con algo que tardé en reconocer como sorpresa genuina. El texto lo notó. De repente la becada despierta. ¡Qué actuación! Está tratando de llamar la atención. Quiere que Asher la vea rendir bien. Calculadora. Falsa. Esto no va a durar. Lo dejé pasar. Pero Asher sí me vio. No dijo nada durante días. Solo esa mirada larga y directa que yo ya conocía, apareciendo de vez en cuando en los bordes de mi campo visual. En clase, en el pasillo, una vez en la biblioteca cuando yo no esperaba encontrarlo ahí. Nunca intrusiva, nunca incómoda, solo presente. El viernes, al final de la clase de matemáticas, cuando la profesora nos dio tiempo libre para avanzar en el ejercicio práctico, se giró hacia mí. ¿Entendiste el método del jueves? Abrí mi cuaderno y le mostré los pasos que había desarrollado. Los revisó en silencio, con el dedo siguiendo cada línea. Luego señaló el tercer paso. Acá hay un camino más corto. Me lo explicó en menos de 2 minutos, sin condescendencia, como hablaría con alguien que ya sabe y solo necesita ver el ángulo correcto. Lo anoté. Lo entendí al instante. Gracias, dije. Mañana hay un examen parcial, respondió él. Ya lo sabías, ¿verdad? Sí, asintió. Se dio la vuelta. El texto estalló de inmediato. ¿Lo ven? Él le explica porque siente pena. No porque sea su igual. Nunca van a estar en el mismo nivel. Ella lo sabe y por eso se sonroja. Ridícula. No me sonrojé. Pero sí lo anoté, el método corto, el ángulo que no había visto, y esa noche lo practiqué 20 veces hasta que me salió sin pensar. El examen parcial lo saqué con la nota más alta de mi historial en Oak Ridge. La profesora leyó los resultados en voz alta, por orden descendente. Mi nombre salió primero. Hubo un silencio breve en el salón, de esos que duran medio segundo pero pesan mucho. Luego siguió leyendo. Audrey me golpeó suavemente el hombro desde atrás. «Eso es tuyo, Estela». No respondí. Mantuve los ojos al frente, pero algo en el pecho se acomodó, como una pieza que llevaba tiempo en el lugar equivocado. El texto, esta vez, tardó más en aparecer. Y cuando lo hizo, había algo diferente en el tono. Menos certeza. Más insistencia. Un examen. Un solo examen. No significa nada.
Golpe de suerte. La próxima vez volverá a ser la misma. Esto no prueba nada. Ella sigue siendo la misma persona que robaba muffins. Eso no se borra. Lo leí completo. Tenía razón en una cosa. Había robado. Eso era verdad y no iba a desaparecer. Pero había una diferencia entre ser definida por lo que hiciste cuando no tenías opciones y ser definida por lo que eliges cuando empiezas a tenerlas. Estaba empezando a tener opciones. Y el texto lo sabía. Por eso ahora sonaba, por primera vez desde que apareció, como algo que tenía miedo. Fue un martes ordinario cuando todo se rompió. No hubo señales. No hubo advertencia. Solo el pasillo de siempre, la luz de siempre, y una voz que conocía demasiado bien hablando demasiado alto. Todo el mundo sabe que la beca de Stella Mora es de necesidad económica, no de mérito. La escuela la mantiene por obligación legal, no porque valga algo. Me detuve. Era Carla, compañera de clase, amiga de las amigas de Asher, parte del círculo que orbitaba alrededor de él sin que él pareciera pedirlo. Estaba de pie en el centro del pasillo, rodeada de 4 chicas más, con el teléfono en la mano y la voz ajustada al volumen exacto para ser escuchada sin parecer que gritaba. Había al menos 20 estudiantes a su alrededor. El texto se encendió de inmediato, febril, más denso que nunca. Ahora sí, ahora todos lo saben. No hay forma de salir de esta. Cállate, baja la cabeza, pasa de largo. Si abres la boca solo lo empeorarás. Ya perdiste antes de empezar. Me quedé quieta un momento. Respiré. Y entonces hice algo que no había hecho en todo el año. Me acerqué. Carla me vio venir y sonrió levemente, como quien espera exactamente eso. Stella, dijo con un tono que fingía sorpresa. Justo hablábamos de ti. Lo sé, respondí. Te escuché desde allá. Silencio breve. Algunas miradas se movieron entre ella y yo. Solo decía la verdad, continuó Carla, encogiéndose de hombros. Tienes beca de necesidad. No es un insulto, es un dato. Sí, dije. Es un dato. También es un dato que saqué la nota más alta del parcial de matemáticas la semana pasada. Puedes verificarlo con la profesora Ríos si quieres. Carla abrió la boca. La cerró. Esto no va a funcionar. Ella tiene más aliados, más historia aquí. Tú eres nadie. El punto, dijo Carla recuperando el tono, es que no perteneces a este ambiente. No es personal. Es una cuestión de contexto. ¿De contexto? Repetí con calma. ¿O de comodidad? Porque hay una diferencia entre un lugar donde no encajas y un lugar donde alguien ha decidido que no encajes. Hubo un movimiento en el borde del grupo. Audrey había llegado sin que yo la viera, con la bandeja del almuerzo todavía en la mano, deteniéndose a escuchar. Carla cambió de ángulo. Además, dijo bajando un poco la voz pero no lo suficiente, todos sabemos lo del escritorio de Asher, que robaba su comida. Eso no es un rumor, eso es un hecho. El pasillo se aquietó. Ese era el golpe que había guardado para el final, el que tenía filo real, el que era verdad. El texto ardió. Aquí termina todo. No hay respuesta posible para esto. Cualquier cosa que digas confirma que eres culpable. Cállate, cállate, cállate. Tomé aire despacio. Sí, dije, con voz clara. Lo hice. El silencio que siguió fue distinto al de antes. Más pesado. Más atento. Pasé el peor año económico de mi vida. Continué. Hubo días en que lo único que comí fue lo que saqué de ese escritorio. No estoy orgullosa de eso. Fue un error y no lo volvería a hacer. Pero no voy a fingir que no ocurrió para que alguien más se sienta cómoda usándolo como arma. Carla ya no sonreía. La diferencia entre tú y yo, seguí mirándola directamente, no es el contexto. Es que yo sé exactamente lo que hice mal, por qué lo hice, y qué estoy haciendo para cambiarlo. Tú llevas 10 minutos en este pasillo destruyendo la reputación de alguien que nunca te ha hecho nada, y lo llamas verdad. Nadie habló. Entonces, desde el borde del grupo, una voz. Ella tiene razón. Era Asher. No sé cuándo había llegado. Estaba de pie con las manos en los bolsillos, sin prisa, con esa postura que yo ya conocía de memoria. Miraba a Carla con una expresión neutra que no dejaba espacio para interpretaciones. Yo sabía, dijo, en voz baja pero perfectamente audible, desde la 3ª semana, y decidí no decir nada porque entendí la situación antes de juzgarla. Carla lo miró como si le hubieran quitado el suelo de debajo. Asher, yo solo... No tienes que explicarme nada.
La interrumpió, sin dureza pero sin margen. Solo quería que estuviera claro. Se quedó un momento más. Luego se giró hacia mí con una mirada breve, directa, que no necesitaba palabras. El texto apareció una última vez. Esto no prueba nada. Mañana todo sigue igual. Siempre habrá alguien que sepa. Siempre habrá alguien que lo use. No puedes ganar. Lo leí completo, hasta la última letra, y entonces entendí, con una claridad que ningún insulto flotante había podido darme, lo que el texto realmente era. No era la voz del mundo, era la voz del miedo. Mi miedo. El que había cargado tan adentro y por tanto tiempo que había aprendido a disfrazarse de verdad objetiva, de opinión colectiva, de sentencia inapelable. No venía de afuera, venía de mí, y yo podía elegir no obedecerlo. El grupo se dispersó sin drama. Carla se fue primero, sin decir nada más. Audrey se acercó y me apretó el brazo un segundo antes de seguir su camino. El pasillo volvió a su ruido normal, como si nada hubiera ocurrido, porque para la mayoría, en realidad, no había ocurrido nada extraordinario. Solo una chica que habló cuando el texto le dijo que se callara. Esa noche, en el departamento silencioso, abrí el cuaderno donde había escrito las 2 columnas. Lo hojeé despacio, página por página. Luego lo cerré y lo guardé en el cajón, no porque quisiera olvidarlo, sino porque ya no lo necesitaba sobre la mesa. Aprendí algo ese año que nadie me enseñó en ninguna clase de Oak Ridge. La pobreza no te hace mala persona, la desesperación tampoco. Lo que te define no es el momento en que tomaste lo que no era tuyo, porque no tenías otra cosa. Lo que te define es lo que haces cuando empiezas a tener opciones. Yo había empezado a tener opciones, y las estaba usando.